No es un podcast, pero se parece. No, Ay, qué no es... miedo. Sentir la grabación, así, está desacostumbrado ya. Sí, no, pero yo creo que a veces decimos no es podcast, pero igual se le parece. Pero no, yo creo que no se le parece. No. O sea, No, si se le parece, de alguna manera sería un problema, porque vamos a hablar de cosas serias. sí. Y en el podcast, sépanlo, no hablamos de cosas tan serias. No sé. Bueno, ahora vamos a tener que ponernos serios en el podcast. Sí, no, a partir ya, pero en fin. Ya, eso lo conversaremos. Eso lo conversaremos. No, sí. Hay mucha presión ambiente, ¿ah? Mucha presión ambiente, pero no. Oye, Alberto, mira, estamos haciendo esta grabación, no sé, estaremos 10, 15, 20 minutos hablando, porque quería yo partir y quiero pedirte que nos podáis contar y que contigo a quienes están mirando, compartiendo, viendo este video, algo que efectivamente surge, que es eh, probablemente un camino, nunca nada es natural, porque es intencionado, porque hay motivación detrás, pero entendiendo y mirando la Cosa Nostra, no solo como un podcast, como ustedes bien lo saben, sino de alguna manera como el desarrollo intuitivo a veces, de manera más consciente en otras o más planificada, pero es en el fondo el desarrollo de un proyecto, de este proyecto que se llama La Cosa Nostra, que es entre otras muchas cosas, un podcast, pero que también ha sido un espacio crítico, reflexión, donde no lo hacemos solo entre tres personas, sino que de verdad son cientos y miles los que de alguna manera le dan sentido y que generan esa energía de vuelta y que hace que, insisto, la Cosa Nostra nos hayamos animado a hacer encuestas, haya una colección incipiente en una editorial, hay, en fin, un sinnúmero, bueno, los seminarios, los talleres, las clases magistrales, el fenómeno incluso a nivel televisivo, etcétera. Es decir, haya muchas cosas, muchos bordes, espectáculos en vivo, en fin, proyectos de todo tipo. El vals, O sea, el vals, cosas que de repente ni la siquiera, ópera, y yo tengo aquí, estoy trabajando, no sé. justamente, que eso seguramente lo informaremos más en detalle pronto, pero entonces hay, obviamente tiene muchos bordes y yo creo que es parte de las cosas atractivas. Y en ese contexto, vuelvo a esta idea sin intentar naturalizar los procesos de desarrollo, pero lo que tú has anunciado, pero casi no lo mencionamos en el último podcast, solamente quienes revisan más regularmente la página web www.seminarioslacosanostra.cl se habrán enterado, y algunos poquitos en una base de datos por ahí que les llegó un correo electrónico, pero que es un proyecto que, insisto, surge en la Cosa Nostra, aunque me interesa a mí además decirlo, tiene obviamente ahí tu paternidad mucho más clara, mucho más definida, que es este diplomado, ¿ya? Un diplomado, que eso es lo que te quiero como de alguna manera preguntar y aprovechar en este diálogo a que más personas se puedan enterar. Un diplomado que da la Cosa Nostra, que dirige evidentemente Alberto, con profesoras invitados, invitadas, seguramente por ahí, no sé, 6, 8, 10 académicos, un diplomado que parte en abril para terminar entre octubre y noviembre, es decir, un diplomado anual, digamos, un estudio de un año, eh, y que además aborda un tema tan amplio como interesante, que es esta idea, digamos, de mirar el cambio social, y que de alguna manera es la pregunta probablemente que quienes están, en su gran mayoría en la Cosa Nostra, les interesa, que es mirar estos cambios acelerados que vive el mundo, que vive Chile. La Cosa Nostra, sin querer queriendo, nace en la práctica o se desarrolla o irrumpe como fenómeno a propósito del estallido social. Hemos, como analistas críticos, lo más lúcidos posible, tratado de acompañar todos estos procesos aledaños, la convención constituyente, todo lo que implicaba, en fin. Y por lo tanto, en ese contexto, insisto que lo del diplomado pareciera ser un cierto camino lógico para alguna gente que tiene ganas de dar un par de pasos más allá. Yo creo que no es un paso, es un par de pasos más allá, y meterse más allá de cuáles sean sus orígenes, si sean profesionales, si no, si sean jóvenes, viejos, etcétera, pero que de repente quieren, insisto, dar un par de pasos más allá y ya no solamente compartir con nosotros en un seminario, que por supuesto siempre sirve, sino ya en un estudio, en un desarrollo un poco más profundo, que es lo que otorga este diplomado. Un diplomado, por supuesto, especial, como es la Cosa Nostra, porque no está tanto en códigos académicos formales, sino más bien académicos masivos, inclusivos. Es decir, ojalá que la academia, el espíritu del estudio, no solamente esté circunscrito a quienes, insisto, están en las universidades o en esos entornos,
sino que sea algo mucho más democratizado, que esté al alcance de la mano de todos y todas quienes quieran participar con sus propias precariedades. Sobre eso, perdona lo largo de la introducción, pero me gustaría que nos pudierais contar, Alberto, cómo lo ves, cómo se te ocurrió, cómo lo has ido armando y de alguna manera invitar a las personas. Sí, yo creo que nuestro público se merece un relato contundente respecto a cuál es el origen, cuál es el sentido de entrar en una faceta directamente académica dentro de la Cosa Nostra. Nosotros lo dijimos cuando partimos, la Cosa Nostra tiene tres mundos combinados, ninguno al máximo, sino que abiertas las puertas a esos tres mundos. Uno es el mundo de los medios de comunicación, o sea, la Cosa Nostra es un medio de comunicación. La Cosa Nostra es un agente pedagógico, académico. ¿Ya? Nuestro objetivo central como Cosa Nostra son las pedagogías del poder, es enseñar a observar el poder, es aprender a observar los fenómenos relacionados con el poder, es estar investigando para entender el poder. Y tenía un tercer ámbito que tiene que ver con la experiencia de socialización que nosotros siempre consideramos fundamental en todos estos procesos. Es decir, cuando hacemos eventos presenciales, cuando hacemos eventos no presenciales, lo tratamos de hacer siempre con un sentido donde haya interacción. Y por eso no es raro que entre la gente que está inscrita en nuestros seminarios, talleres, haya una relación muy fuerte entre esas personas, que se conozcan. Nosotros no tenemos estos mecanismos de control de que la persona no tenga relación con el resto. ¿Ya? No, nosotros jugamos a que eso se produzca. Bueno, esas tres patas nosotros hemos querido siempre ir siempre profundizando y mejorando la calidad de esa relación en una vinculación que dependa fundamentalmente de los criterios que nosotros mismos, como Cosa Nostra, vayamos estableciendo, porque nos parece que eso muchas veces nos resulta mejor. Y cuando empezamos a pensar, hace un tiempo, en dar un paso hacia el tema más académico, fue una reflexión larga, pero no una reflexión así como estoy pensando, sino que yo tomé varios cursos en línea de distintas partes del mundo para poder entender, vi cuáles eran los principales problemas. Yo mismo estaba haciendo obviamente clases en la universidad en línea y por tanto veía ese tipo de situaciones y había un diagnóstico que es bien interesante. Eh, el diagnóstico al que fuimos llegando es el siguiente. Eh, los cursos que hay en Internet, que son más de carácter universitario propiamente tal, mira lo que voy a decir, tienen precios muy elevados, porque apuestan a un N muy bajo, es decir, apuestan a que sea sostenible con la venta de 20 cursos. ¿Ya? Y pagar mal a los profes, y en fin, o sea, es una amalgama, pero no perfecta, como diría. Es una amalgama nomás. Claro. Entonces, claro, hay un tema que tiene que ver con concursos que tienen cierto nivel de diseño, no necesariamente muy alto, eh, que tienen poca flexibilidad de acción en términos que tienen las rigideces naturales de los sistemas y que tienen sistemas y además a través de las universidades, la verdad es que los académicos quedan presos del sistema de venta que tenga la universidad, esa es la verdad. Entonces tampoco pueden hacer cosas interesantes, ofrecer distintos tipos de alternativas, en fin. Bueno, viendo todo eso, empezamos a pensar en algo que fuese distinto, ¿ya? Que fuese, además la oferta de Internet, la verdad es que la oferta para temas así bien que requieren una cierta densidad conceptual, es una oferta relativamente pobre. O sea, en general hay mucho curso de niveles más aplicados, más profesionalizantes, ¿ya? Algunos buenos, otros malos, ¿ya? Y esos apuestan a la cantidad de gente que vaya y son más baratos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, tratemos de pensar un curso que sea
que tenga mucho diseño académico, donde apostemos a una inversión importante, hay que decirla, o sea, una inversión importante para nosotros, tecnológicamente, porque nosotros no vamos a hacerlo así como, ahí está, ¿no? Ya. Estamos trabajando para que tenga ciertos elementos robustos en ese sentido, como lo hicimos con las encuestas. O sea, nosotros quisimos entrar a las encuestas y entrar a competir en serio. ¿Ya? Entonces, y lo logramos y vamos a tener que ahora ver cómo honramos eso en el tiempo, Mm. que es un desafío. Nosotros tenemos que ir viendo siempre cómo logramos darle sostenibilidad a este tipo de cosas. Bueno, la idea entonces es ir montando una sección tipo facultad, ¿ya?, de la Cosa Nostra. Ahora, dentro de eso hay un tema que efectivamente nos parece esencial. O sea, ¿qué herramientas tenemos las personas que miramos, que nos interesa la realidad del mundo, la realidad de Chile? ¿Qué herramientas tenemos para analizar la transformación? O sea, de verdad nuestras herramientas van a ser, eh, voy a ironizar, Putin se volvió loco. ¿Esa es mi herramienta? Es lo que se lleva el día de hoy. Claro, esa es mi herramienta. Sí. Que El ego del líder. Listo, se acabó la... el ego del líder, ya la cuestión, un poco de psicoanálisis, ya, del muchacho pobre que ascendió a las grandes nubes, que murieron sus dos hermanos y quería reivindicar a su padre. Ya, listo. Tenía una historia. Está bien, hagan una cosa en Netflix, pero no me digan que eso es academia. ¿Ya? Entonces, bueno, el punto es tener herramientas, que es lo que está transformándose, que genera entonces que una tensión entre dos países se interprete como un posible, porque aquí la interpretación es que hay una tercera guerra, por ejemplo. ¿Qué pasa con las criptomonedas? ¿Qué pasa y con el sistema financiero en general? Ok, esos son casuísticas y hay que entenderlas, pero el cambio climático, ¿cómo yo abordo con herramientas analíticas de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, cómo abordo esos procesos? Con qué me visto para ir a esa cena? ¿Ya? Eso es lo central y ese fue el diseño. ¿Ya? Y entonces en el diseño quedó un curso extenso, un curso Perdona, de... déjame decir solo en un primer rebote Sí, que obviamente yo conozco, digamos, la malla, todos estos cursos, todos estos módulos, digamos, las temáticas, y por supuesto algunas personas también que lo han ido mirando, y justamente da la idea, por supuesto, que está puesto ahí, cada uno verá cómo lo aprovecha, pero, a ver, voy a decir algo que siempre es una complejidad, pero da la sensación que fuera como un resumen de una malla de sociología, que tiene más un foco y todo, pero que pasa por muchos autores, por muchas miradas, y que de alguna manera entrega, ya sea quizás para quien lo mira por primera vez, un pincelazo justamente de estas herramientas de análisis, a propósito del ejemplo que tú ponís de Rusia-Ucrania, digamos, la valoración, herramientas de análisis, y en algunos casos de quienes ya tienen un cierto conocimiento, permite obviamente ir profundizando. Pero tiene, yo creo, ¿sabes que a mí me rebota mucho la idea de esta como de, creo que es un diplomado que permite hasta una flexibilidad bien improbable en términos de democratizar el acceso a herramientas de análisis, mirando las herramientas de análisis que grandes cabezas durante 2 siglos han pensado. Y yo creo que eso tiene un valor así bien power, sobre todo porque efectivamente quienes se inscriban, quienes sean parte de este diplomado, van a ser personas bien diversas y seguramente se van a dar ahí, lo que nos pasa en todas las cosas que hacemos en la Cosa Nostra, cosas no calculadas, interacciones no calculadas y quién sabe qué cosas interesantes surjan incluso de este mismo proceso, digamos, que no es solo un seminario de 2 o 3 días, sino un diplomado de 8 o 9 meses. claro, y eso tiene que ver, lo que tú dices tiene que ver con un factor que también fue parte de la reflexión inicial, que tiene que ver con el hecho de que yo soy un convencido de que las personas con intereses en los temas intelectuales no tienen por qué ser ni siquiera mínimamente expertos en un área
para poder penetrar en los grandes misterios si al frente hay un diseño académico que permita eso. ¿Ya? Yo me acuerdo haber tomado, cuando estudié estética en la Católica, tomé los electivos de física, ¿ya? Porque había un profe que yo sabía que era un profe que era capaz de enseñar la física desde el punto de vista de una perspectiva, de una orientación, de una mirada sobre el fenómeno, y no metiéndote a hacer cálculos que obviamente yo no estaba capacitado para realizar. Claro, que no, además no tenían sentido en ese contexto. Exacto. Entonces, efectivamente, ahí está la naturaleza, y uno le pasa que de repente escucha a ciertos científicos que entienden las cosas más sofisticadas, más complejas, de una manera súper prístina, súper clara. Mm. Eh, yo tengo un par de amigos científicos a los cuales mi hijo Alessandro molesta una vez por semana por lo menos, ¿ya? Mandándole preguntas y qué sé yo, jodiendo, y no le contestan. Y se entiende, ¿no? Se entiende, eso es posible. Bueno, y seguro que hay cosas en las cuales explicarlas ya se hace mucho más complicado, mucho más difícil, y por tanto lo más probable es que tú entiendas un fragmento de eso. Entonces nosotros dijimos, a ver, la tradición de la sociología tiene muchos autores fundamentales. Y dentro de esos autores fundamentales hay una patita de sus teorías, de sus conceptos que tienen que ver con la transformación social, que enfocan directamente el problema de la transformación social. Eh, o sea, porque hay conceptos que hablan de la estabilización de lo social. Por ejemplo, si yo hablo de la estructura es un concepto de estabilización de lo social. Pero si yo hablo, por ejemplo, del carisma, yo hablo de un fenómeno que es irritador, que es transformador, por ejemplo. Bueno, entonces, la gracia es cómo observamos a sus autores. O sea, ¿qué piensa Marx? Pero no Marx como el economista marxista, sino que Marx como aquel que está pensando en cómo se produce el cambio en la sociedad, que fue súper importante para definir, de hecho, las formas en que se ejecutasen muchas acciones políticas posteriores. Mm. Bueno, ¿cómo lo piensa Niklas Luhmann, para no mencionar un teórico completamente distinto a Marx? ¿Cómo piensa la transformación? Y así, ir mirando cómo piensa Parsons, cómo piensa Foucault, cómo piensa Gramsci, cómo piensa Gramsci, eh, cómo piensa Hegel la transformación. O sea, preguntarse eso. Y entonces el sistema es, entramos a clases a través de módulos de cursos que están envasados, o sea, tú los puedes ver a cualquier hora del día, están vigentes por 2 semanas, te tocan en una semana, pero va a sobrevivir una semana más, y tú los ves. Y los puedes ver un par de veces, ¿no? por sistema, lo puedes ver un par de veces, y luego entonces ya pasas a lo siguiente. Luego, la gracia es que cada cierta cantidad de clases hay una clase de síntesis. Y esa es sincrónica, esa es no envasada, sino en vivo. Estamos en vivo, ¿ya? Esa clase estamos en vivo. ¿Por qué? Porque como hay distintos profesores, pero el proyecto tiene una unidad, tiene una estructura, está pensado con cada profesor una conversación, ¿ya? Que ha permitido diseñar efectivamente esa clase para lo que es el curso. Entonces el director del programa, que en este caso soy yo, entonces hace la clase de síntesis de lo que se ha visto en las últimas, a veces 5 clases, a veces 3 clases, a veces 7 clases, dependiendo de la unidad y de lo que se diseñó. ¿Ya? Entonces, la idea es un diseño que ustedes lo pueden, incluso tiene algunos elementos. Voy a mostrar un ejemplo. ¿Ya? Voy a mostrar un ejemplo. A ver, vamos a ver. Esto es inédito, porque además están los nombres de los profes ahí, que siempre es un riesgo, pero no importa. Ya. Por ejemplo, Chávez, ¿ya? Es un profesor extraordinario, ¿ya? Yo, en teoría sociológica, soy chavista, ¿ya? Y resulta que
Chávez, un profesor de la Universidad de la Frontera, que tiene, que efectivamente me parece un tipo muy, muy interesante, que tiene una experiencia de muchos años trabajando, estudiando y viviendo en Alemania, eh, con un nivel de penetración muy fuerte. Entonces, con él finalmente se interesó y empezamos a trabajar en eso con varios de los autores. Entonces, ya, tenemos al principio a Marx, Weber, Durkheim, Simmel, Parsons, Luhmann, Lévi-Strauss, Brodel, el postestructuralismo en general, el Foucault en particular, y una clase de síntesis. Ok, pero resulta que avanzamos más, después veremos algunos otros detalles, ¿ya? Pero avanzamos más y de repente nos pillamos, por ejemplo, en la unidad 7, ¿ya? Un retorno a la teoría, Gramsci y la transformación social, y después Hegel, que podría ser al revés. Podría ser, claro. Sí, claro. Gramsci trabaja mucho. No, lo pusimos así a propósito, Mm. porque ya hemos visto muchos casos, ya hemos visto muchas cosas. Convocamos a Gramsci, que es una teoría que está muy asociada a la voluntad de transformación social, ¿ya? Y política, y después ponemos como un espejo a Hegel para ir para atrás y mirar de un autor que no estaba pensando en la práctica, ¿no? No estaba pensando en cómo se hacía la transformación, sino que estaba pensando en cómo se movía la historia. Mm. De hecho, Esto, cómo se esto, movía la historia sin la voluntad humana. claro, esto realmente yo creo que es una reivindicación, porque lo sabrán quienes han pasado alguna vez por la universidad, en alguna carrera de las ciencias sociales, que esto yo creo que es primera vez que a Hegel lo sacáis, salvo que sea un curso completo, que lo sacáis de la segunda o tercera clase para nunca más volver a verlo, porque es como, Claro, ok, sepamos lo que no vamos a saber, listo, ahí está la fuente, Hegel, Kant, y de ahí ya nunca más lo volviste a ver. exacto, exactamente. No, porque la idea es que siempre, o sea, yo soy un convencido de que está muy interesante estudiar historia en las ideas, pero es una maldad convertir a los autores siempre en parte de la historia de las ideas. Sí, O sea, claro, si a uno de verdad no le sirve nada a Platón, entonces lea a Platón como una novela, pero no la lea como un filósofo, claro. ¿no? Entonces, no, la gracia es que los autores sirven, todos sirven, ¿no? Y uno tiene que ocuparlo y esa es la Está gracia. buena, está Entonces, buena. bueno, tenemos entonces, voy a mostrar las unidades brevemente. Por ejemplo, tenemos un prólogo. Esto se inicia pasado la mitad de abril, el 18 de abril comenzamos, se cuelga, o sea, nos conectamos en las primeras clases introductorias, que vamos a dar las fechas exactas en su momento, dentro de esa semana, eh, donde van a haber dos clases introductorias, que van a ser la única vez que van a ver dos clases sincrónicas, o sea, con los estudiantes en aula, que se van a hacer en la misma semana. Ojo con esto, esas clases sincrónicas igual quedan colgadas. Por supuesto, claro. O sea, si tú no puedes ir a esa hora, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que eventualmente no puedes hacer una pregunta. Si tienes la pregunta de antes, la puedes mandar antes y se va a contestar esa pregunta. No, no hay ningún problema. Eh, Después de unidad 1, corrientes principales en ciencias sociales, ¿ya? Son clases asincrónicas que terminan con su clase de síntesis. Entonces, ya en la pasadito la mitad de mayo. Luego, sociedad industrial, postindustrial, modernidad y posmodernidad, que son grandes categorías de uno de los principales cambios sociales y culturales que se conocen en el siglo XX, que es el paso de la sociedad industrial a la postindustrial y de la modernidad a la posmodernidad. Discusión interesante. Teoría y movimientos activistas del cambio social. Tenemos el género y los feminismos y tenemos el movimiento ecologista, ¿ya? Eh, Aquí van a estar muy, muy fuertes. En el caso del feminismo va a estar Claudia Díez, y en el caso del movimiento ecologista va a tener una combinación. Va a haber un biólogo, que es Jorge Podosí. Va a estar el Premio Nacional de Medio Ambiente en España, que es un profesor bastante, bastante destacado, que hemos logrado conseguirlo. Y vamos a tener el ecofeminismo. O sea, vamos a entrar en detalles también más sofisticados. Y vamos a irnos a transformaciones en la producción cultural. Nos preguntamos, como caso,
¿cuánto han cambiado las producciones culturales contemporáneas respecto a la forma en que los contenidos y las formas que se utilizaban anteriormente? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos en el cine contemporáneo, ¿ya? Y en la literatura contemporánea. No sé, yo puedo decir así a la rápida. Hoy día las principales novelas latinoamericanas publicadas en los últimos 5 años son fundamentalmente de mujeres, ¿ya? Y con temas muy distintos a, no sé, la era Piglia, la era, ni hablar Cortázar, o sea, en fin, o Borges, en fin. Transformaciones en el hogar, ¿ya? Aquí hay un tema súper interesante, o sea, pertenecemos a la primera generación en la historia donde un porcentaje importante de la población, por ejemplo, vive solo en una casa. Vivimos en la primera generación en la historia donde la cocina no está funcionando gran cantidad de horas al día en los hogares, ¿ya? Bueno, todos esos cambios tienen implicaciones súper importantes. Y hay temas de obsesiones de actualidad. Hoy día hay temas que están, las autocracias y los iliberales, ¿ya? Está de moda, ¿no? Mm. La globalización, súper claro, está de moda. La digitalización, más claro echarle agua. Todos estos temas están metidos, por ejemplo, estos tres temas están metidos fuerte en el conflicto actual Rusia-Ucrania, ¿ya? Cambio económico y su impacto social. O sea, obviamente son grandes temas de la actualidad. Y luego, ¿cómo investigar el cambio social? ¿Cómo nos metemos ahí y analizamos cambios culturales, el malestar social? Hay una semanita de vacaciones ahí, porque para el 18 de septiembre, el cambio político, que es una crisis política, el cambio jurídico, que es un cambio constitucional. Esta clase es un catedrático muy importante, principal investigador sobre el cambio constitucional latinoamericanos, que es Roberto Viciano, que por ahí alguna vez colgamos un video, y es un catedrático muy importante en España en el ámbito del derecho. Eh, Después aquí está Gramsci y Hegel ya mencionado, y transformaciones específicas, en el caso de Chile y América Latina, transformaciones políticas en Chile, transformaciones políticas en América Latina, Garretón hará ambos, y jurídicas en América Latina y en Chile a través de Viciano, ¿ya? Luego volvemos a autores, grandes intérpretes del presente, autores que hoy día se usan mucho, ¿ya? Eh, Va Mirko y dice, todo está líquido, Bauman. Pero Bauman es un autor que tiene una trayectoria muy extensa. Bauman fue un marxista, ¿ya? ¿Y quién lo conoce bien? Chávez, po. Chávez. Entonces, llega Chávez y nos cuenta Bauman, así, ¿ya? Completito. Lipovetsky, el sociólogo surfista, una cosa muy inusual, ¿ya? Lipovetsky es un tipo muy interesante que ha dicho cosas polémicas, pero que no han dado lejos, y que vale harto la pena para entender el presente en su narcisismo, el narcisismo epocal, básicamente. Byung-Chul Han, ¿ya? Este personaje medio inclasificable, eh, de esos filósofos que son capaces de hacer análisis de la realidad sin necesidad nunca de mencionar un país, una situación, nada, solo a partir de una reflexión. Y Piketty, ¿ya? ¿Qué hay de Piketty? Piketty y sus principales obras de los últimos años, sus obras donde hay una búsqueda de interpretar el siglo XXI y la economía del siglo XXI. Y después nos meteremos entonces a la síntesis, ¿ya? Que son 3 clases finales, donde vamos a ir entrando en tomar las distintas unidades, ir ensamblando, para poder construir entonces la caja de herramientas que cada uno quiera tener. Y luego va a haber un trabajo que es optativo, ojo con esto, pero que tiene como virtud muy interesante que es potencialmente publicable. Sí, de hecho en eso digamos que
Es optativo en el sentido que quien no se sienta cómodo no tiene por qué sumarse a esta tarea, ¿ya? Pero sí es un desafío que nos gusta, que nos interesa y que, para decirlo con todas sus letras, nos da algún temor, incluso con la Cosa Nostra, pero que es un paso lógico y que tiene que ver con algo que ya sucede de manera más bien informal, y que tiene que ver con toda la masa crítica, con todas las opiniones, con todas las miradas, con toda la complejidad que hay en los entornos. Cuando uno nos pasa, digamos, nos pasa, le pasa a Mirko, le pasa a Alberto, me pasa a mí, que uno permanentemente todos los días recibe correo, te comentan en la calle, etcétera, y hay gente que te va aportando, de hecho nos envían cosas, etcétera. Bueno, la idea entonces es pensar en la idea de este trabajo final, optativo, insisto, pero hay hartos meses, se puede ir armando la pluma, se puede hacer de manera personal, se puede hacer de manera eventualmente con algún grupito, una dupla, dos, tres personas, y construir ciertos textos que con la provocación que va a ser todo este diplomado, permitan entregar, digamos, una mirada, hacer un texto que valga la pena por otros y otras ser leído. ¿Y eso por qué? Porque al final de este año, el 2022, además de otros proyectos que por ahí también tenemos también de publicación, vamos a publicar un libro como La Cosa Nostra con compendios de aquellas mejores cosas, tanto en seminarios, en clases y en otras instancias, que haya habido durante este 2022. Algo que, los, digamos, que se está pidiendo a gritos, ¿eh? Que está ya, pero de caer, como dirían los españoles. Y en esa publicación, que va a ser un libro, va a haber al menos se piensa en unos 3 textos que hayan sido parte de los mejores textos que se publiquen, ¿ya? Y que por lo tanto haya, digamos, al final de este proceso, de este diplomado, también una producción que tenga, por supuesto, tiene que tener un nivel, un trabajo, para que pueda ser compartido también con lectores y con la comunidad de la Cosa Nostra. Así que quienes participen de este diplomado también están siendo invitados e invitadas y desafiados y desafiadas a escribir un texto para potencialmente ser publicado, más allá que independiente de que quienes no sean publicados también se hará alguna, seguramente, publicación digital para que también se conozca, digamos, para poder mover estas ideas. Sí. Bueno, para ir un poco cerrando, volviendo quizás al punto del origen, ahí está la información que a poco se va a ir entregando. Ya en este video Alberto comparte, digamos, de hecho los contenidos, que siempre hasta el minuto en qué parte puede tener algún obviamente pequeño ajuste, alguna mejora, etcétera. Es un diplomado, o sea, ya lo vieron, es un diplomado. Y con eso sin asustar a nadie, pero implica que en el fondo, en las cosas que quiera hacer durante el año, tendrá que estar, digamos. No es ir al cine. No es como cuando uno dice, oye, este año voy a ir al cine toda la semana. Y a la tercera semana ya se lo come la rutina. Es un diplomado, es dedicarle las horas para poder aprender y por lo tanto lo que se ofrece, insisto que es un par de pasos de lo que veníamos realizando, es una apuesta con la seriedad y la consistencia que Alberto Mayol es capaz de poner, que es mucha, y con el mundo académico con el cual se rodea, para poner a disposición este diplomado súper inclusivo, súper democrático, muy amplio, tal como lo estamos hablando, donde lo que manda es hacernos cargo de algo que ustedes y nosotros, porque aquí esto lo bailamos entre los dos, ustedes y nosotros nos hemos dado cuenta que es una necesidad creciente, probablemente con un hito relevante, como ha sido incluso el estallido social en Chile, que exige, que exigió y que exige, y que hace que mucha gente exija permanentemente más y mejores herramientas para interpretar la realidad. En eso estamos en la Cosa Nostra, y este paso, que es ponerse claramente de etiqueta, vestirse etiqueta, para hacer un diplomado a la altura de lo que, insisto, que de alguna manera también la gente está pidiendo. Así que eso es, por supuesto que vamos a seguir entregando información. Ustedes ya tienen, aquí ha ido cursando la información, los correos electrónicos, dónde averiguar, dónde pedir, cada uno de los datos. Así que vamos a dejar con una última reflexión de Alberto hasta acá este video, que era sencillamente para poder explicar de manera cara a cara, como solemos hacerlo, esta apuesta, que es probablemente una de las apuestas más importantes de este 2022 para seguir haciendo crecer el proyecto y la comunidad de la Cosa Nostra. Alberto. Sí, efectivamente. Mira, a mí lo que me parece más alucinante, más interesante, es que justamente estamos ante la posibilidad de ofrecer
un producto académico sobre un área, primero que yo llevo desde el 2004, primero desde la teoría y luego ya con trabajo empírico muy fuerte, pero por cosas de la vida, ¿no? Yo partí por la cosa teórica, trabajando el tema de las transformaciones sociales, culturales y políticas, ¿no? En general. Y lo sigo trabajando. Y es una investigación muy grande que llevo haciendo. Y tengo la inmensa convicción de que entender las transformaciones es un tipo de lente determinado. Que hay excelentes investigadores, qué sé yo, no tienen la sensibilidad de eso, la tienen para otras cosas, y hay otros hay grandes investigadores que tienen mucho ojo, por ejemplo, para las cosas estáticas, para poder entender cuando algo se va a quedar pegado donde está. Eh, o cuando algo se va a fracturar, a romper, que no es lo mismo que una transformación. Pero las transformaciones son un bicho muy extraño, muy interesante. Todas las frases que hay sobre transformaciones que uno encuentra en la literatura, en la filosofía, en las ciencias sociales, siempre están teñidas de un misterio. Y a mí me parece que es muy interesante meterse en ese plano, con un ejercicio que a mí ya me resulta alucinante, de poder justamente invitar intencionadamente a personas a hablar de estos procesos. Entonces, o sea, el profesor que no aprende en el curso que da no está siendo profesor. Yo también quiero aprender de esto. Eso sería Sí. fantástico, el palo tiempo que corre. Ya, estamos ultra informados, así que nada, pues cualquier comunicación con el correo electrónico, con la página web, y estamos ahí atentos a responderlo. Gracias, Alberto, Bueno, por este instante largo pero necesario para poder explicar. No es cualquier cosa, es el diplomado de la Cosa Nostra, así que para que estén enterados en detalle. Nos vemos. Chau. Nos vemos.